va a tener una variación con respecto a la prevista por el ministro Grindetti cuando vino a esta legislatura, pero que no puede llegar a ser nunca del orden mayor de los 800 millones de pesos. De todas maneras, porque el ministro Grindetti cuando vino ya había previsto un aumento con respecto a la recaudación interanual, la del año pasado, del 24,6%. De todas maneras, no nos encerramos en esa cifra y sabemos que el diputado Urés había hecho un cálculo un poco más alto, el diputado Fernández también, y estamos de acuerdo que teniendo en cuenta que no hay una medición, un cálculo exacto ni un acuerdo de cómo poder pronosticar, cómo poder armar el ingreso de los recursos de la ciudad, puede haber variaciones. Lo que es cierto es que sí, el gobierno de la ciudad está previendo un aumento interanual de impuestos, básicamente por el de ingresos brutos y el del IVA, de más del 40%, lo que no se entiende es por qué cree que no puede haber nuevas discusiones salariales con los docentes o con los gremios, que a partir de esa diferencia en los ingresos, en dos impuestos que tienen que ver básicamente con la educación, como dijo el diputado González, con el consumo, si efectivamente esos ingresos aumentan de esa manera y en esa curva antes de fin de año, estamos completamente dispuestos a volver a discutir otro aumento presupuestario en esta legislatura que incluya las prioridades que en este caso tendrán los trabajadores de volver a discutir los aumentos salariales. En realidad, a lo que me refiero es que viendo esta nueva planilla en este momento, confirmamos un poco nuestra visión con respecto a cómo había sido enviado este pedido de aumento presupuestario por parte del Ejecutivo. Y lo voy a decir la verdad es que para decirlo llanamente, casi pareciera un dibujo esta planilla anexa, porque si no, no se entiende cómo de repente aparecen partidas para el Museo Fernández Blanco, el Museo del Cine, una cantidad de la Feria de Mataderos o subsidios para la AME y Cáritas, que todos sabemos que son subsidios que hace años que se entregan y que están previstos desde el principio de año. Me parece que si se puede pasar tan rápidamente de la basura a la Feria de Mataderos es porque hay algo que evidentemente no vino tan elaborado desde el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido también me parece que es un avance en el despacho de la mayoría que se haya eliminado el artículo segundo, que tampoco figura en el despacho de la minoría, porque es un artículo en el cual se le delegaba al Poder Ejecutivo las facultades para continuar haciendo cambios de partida con este incremento presupuestario que es muy alto y que además de ser muy alto, a diferencia de otros incrementos presupuestarios que se han venido tratando en esta legislatura en los últimos años, y digo porque he estado leyendo, no porque haya participado de los mismos, en la mayoría de los casos siempre se trató de modificaciones presupuestarias que en casi el 80 o 90% estaban referidas a aumentos y readecuaciones salariales y era muy escaso el margen de otro tipo de partidas, pero que además en la mayoría de los casos también tenían que ver no solo con un cálculo de ingreso de recursos, en la mayoría de los casos no tenía que ver con un cálculo de ingreso de recursos, sino con una puesta en blanco y negro de qué partidas se habían ejecutado y cuáles no, y cómo se podía hacer una transferencia de partidas. La verdad es que creemos que estar solicitando incrementos presupuestarios para áreas y para partidas que tienen una ejecución, por ejemplo, en el caso del pedido de incremento de partidas para uniformes, para servicios de comida y viandas, en el caso que trata del Ministerio de Justicia, de elementos de seguridad, para partidas que en este momento tienen una ejecución del 0,03% o del 0,10% y se está solicitando en muchos casos importantes incrementos. En el caso, por ejemplo, del mantenimiento y reparación de edificios y locales de registros civiles, se están solicitando 3.320.000 de incremento con un crédito vigente de 13 millones y una ejecución del 17% a los 6 meses. Y en algunos otros casos, como por ejemplo en el de uniformes, en el de adquisición de grúas, en el de adecuación de hardware y software, estamos hablando de incrementos importantes de 2,5 millones de pesos para partidas que en este momento tienen una ejecución del 2%. La verdad, señor presidente,
que nos parece que con este nivel de ejecución del gobierno de la ciudad harían bien en pensar en una readecuación de partidas más que en un aumento del presupuesto. Están pidiendo, están solicitando el Poder Ejecutivo la ampliación del presupuesto para la redeterminación de precios, cuando todos sabemos ya a esta altura que el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene una ejecución en obras del 10% y que algunos ministerios, que este bloque le importa particularmente porque tiene que ver con la infraestructura social, como salud, desarrollo social, cultura y educación, en el caso de cultura es del 2%, en el de educación del 6%, en el de salud del 6% y en el de desarrollo social del 5,58%. La verdad, señor presidente, es que con este nivel de subejecución que están pidiendo ampliación de presupuesto para redeterminaciones de precios, tiene poco que ver con la realidad. Y esto no es una formalidad lo que estoy diciendo, y tiene que ver también con haber quitado el inciso 2, porque la verdad es que lo que no se puede entender son los dobles estándares cuando se trata de hablar, cuando se trata de dar discursos con respecto a la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, que el señor jefe de gobierno haya mandado un pedido de ampliación presupuestaria donde pedía que se le delegaran facultades para hacer cambios de partidas, cuando creo que nadie lo explicó mejor que él mismo cuando se debatió hace un tiempo, esto mismo en el Congreso de la Nación, y allí Mauricio Macri decía: no hay que hablar de debate de superpoderes, hay que hablar de debate de superdebilidades. De esta forma estaríamos hablando del pueblo que nombró a sus representantes en el Congreso, pero estos deciden delegar sus responsabilidades en el Poder Ejecutivo, con lo cual se hacen súper débiles. Yo quiero decirle, señor presidente, que en mi caso en particular, y no sostengo que esto represente la opinión del pueblo, que creo que la delegación de facultades está siempre mal, sea presidente bueno, sea presidente malo, sea presidente amigo o no sea presidente amigo, porque tiene que ver con las reglas de la democracia y con no tener doble estándares. Es más, creo que están siempre mal, aun cuando los fines sean justos, porque muchas veces en democracia son más importantes o son tan importantes los medios como los fines. Y creo que estamos en un momento de consolidación todavía de la democracia en la Argentina, en que, como diría un aplauso a ilustre por esta legislatura, Guillermo O'Donnell, estamos todavía en el proceso de marchar hacia una democracia decente, donde se garantice la ciudadanía social y política de los ciudadanos. Y es por eso que el proyecto de este bloque decide no apartarse del camino y de la hoja de ruta que se discutió y a la cual se comprometió esta legislatura cuando votó el presupuesto en diciembre pasado, que tiene que ver con que las prioridades no pasan por las redeterminaciones de precios, sino que pasan por las áreas sociales, por las áreas de educación, por las áreas de salud. Por eso el proyecto que estamos presentando, además de aprobar la ampliación presupuestaria para los cambios salariales, los incrementos salariales, está planteando sí acompañar los pedidos de ampliación presupuestaria para ciudadanía porteña, para el GARRA, para los subsidios a la educación privada que tienen que ver con el aumento salarial en las escuelas públicas de gestión privada de la ciudad de Buenos Aires, y también un incremento importante para las becas estudiantiles, porque un gobierno que está planteando que de aquí a fin de año va a tener semejante nivel de ingresos no puede estar discutiendo a quién le corresponde y a quién no una beca en aquellas familias que se encuentran bajo la línea de pobreza o situación de vulnerabilidad de la ciudad de Buenos Aires.